materiales. Tiene que hacer un rollback y sacarle la legendaria a Griffey. Sí, que no le devuelvan la plata. Las legendarias. Sí, sí. ¿Por qué pito se desconectan si pueden dejar el modo ausente estos bots? Es acá está el modo. A mí me queda todavía. El Griffey destaca. El diablo. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar comienzo a la unidad número 5 de esta asignatura. Bueno, vamos a hacer una breve introducción y o repaso de lo que ustedes a la fecha tienen de las materias anteriores de primer año, para posicionarnos en el enfoque y en la extensión de este tema. La unidad número 5 trata básicamente el tema curvas, que son funciones vectoriales de variable real, ¿sí? Vamos a compartir acá. Bien. Antes de empezar a tratar lo que está en el apunte subido al aula, vamos a hacer, como les decía, una breve revisión. Si aquí vamos a tratar nosotros en esta unidad. Nosotros vamos a tener acá que vamos a ver funciones que aplican una variable, ¿sí?, en un conjunto. Vamos a escribirlo de esta forma. Se nos da por imagen un vector. O sea que vamos a tener funciones que van de R en Rn en general. A diferencia de lo que estuvimos viendo en las dos unidades anteriores, 3 y 4, que eran los campos escalares, que eran de Rn en R, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de funciones, por una cuestión de nomenclatura, la podemos llamar como a ustedes les parezca, pero nosotros le vamos a llamar gamma en esta unidad, ¿sí? O sea, cuando hablemos de gamma, vamos a estar hablando de curvas. Y vamos a ver por qué. ¿Ya algo han visto? No con este nombre, pero sí desde el punto de vista conceptual. Esto sería entonces lo que vamos a llamar curvas. Y vamos a ver bien qué es una curva. Antes de eso, vamos a hacer, como le dije, un repaso. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación paramétrica de la recta en el plano, sería algo así. Donde ustedes terminaban interpretando que esto, desde el punto de vista geométrico, era algo así, ¿no es cierto? Esto es lo que le llamamos así.
X, y donde yo tenía acá un punto X sub 0 y sub 0, que le voy a llamar X sub 0, este sería mi X sub 0. Y vamos a tener acá un vector dirección, que le vamos a llamar B, cuyas componentes serían B1 y B sub 2. ¿Sí? O sea que yo, para definir paramétricamente la recta, necesitaba un punto y una dirección. ¿Sí? Estamos hablando de una recta en el plano. Bien, al respecto acá, y para ponernos de acuerdo con las definiciones que nosotros habíamos dado, yo acá estoy diciendo la ecuación paramétrica de la recta. O sea, estoy hablando de un conjunto de puntos que definen una recta y le digo que es paramétrica. Bueno, ustedes dirán, sí, es paramétrica porque yo el parámetro es t, digamos, sí, bueno, está bien. Pero el conjunto definido paramétricamente es aquel conjunto, lo habíamos visto en la unidad número 1, donde el cual yo defino una cierta función, ya vemos cuál, y de esa función yo me voy a quedar con el rango, ¿sí? O voy a representar de alguna forma, en estas gráficamente, geométricamente, termino representando una recta geométricamente. Podría, si la función tiene más de 3 variables, bueno, habría que buscar otra opción de cómo representamos eso. Por supuesto, geométricamente no se puede. Pero fíjense en la definición de conjunto paramétrico, ¿no es cierto? O sea, conjunto paramétrico significaría que yo me estaría quedando con el rango. Y efectivamente, no me estoy quedando con el grafo. Porque el grafo, si yo tuviese que representar geométricamente el grafo de esta función, nos daba una representación explícita, ¿sí? Eso era lo que significaba representar explícitamente un conjunto. Nosotros acá estamos representando una recta, ¿no es cierto? Entonces acá, perdón, este X y Z lo vamos a borrar porque por costumbre uno lo he puesto, pero acá vamos a poner otra cosa. Porque si nosotros vemos esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, fíjense que yo a esto lo puedo pensar como una aplicación que parte de t y termina en xy, digamos, ¿no es cierto? O sea, la imagen está en xy. O sea, yo podría para esta función hablar, por ejemplo, del grafo. O sea, podría representar el grafo. Bien, nosotros como estamos hablando de una representación paramétrica, fíjense que la recta que yo termino representando está en R2. Esto estaría en R2, ¿no es cierto? Y estamos hablando de X y de Y, o sea, estamos hablando del conjunto de llegada, ¿no es cierto? Entonces, un conjunto estaba representado paramétricamente, habíamos definido cuando es el rango de una cierta función, en este caso, que va de R en R2, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos o hablemos de representaciones paramétricas, vamos a estar hablando o posicionando más que nada en el conjunto de llegada, en el rango. Por eso esta es una representación paramétrica. Y en la unidad de curvas vamos a trabajar exclusivamente con representaciones paramétricas. ¿Sí? Bien. Fíjense que podría haber hecho también en el espacio, ¿no es cierto? O sea que esta función, digamos, iría de R en R2, ¿sí? Y es lo que yo le llamo una recta en el plano. Le vamos a poner R. ¿Sí? R sería una recta en el plano de R en R2. Pero también podría haber pensado, disculpen, en una recta en el espacio, ¿no es cierto? Una recta en el espacio tendría la forma, también la conocen de geometría, X y Z igual a X sub 0, Y sub 0, Z0, más T, ¿no es cierto? Por un vector dirección, pero ya un vector dirección en el espacio, ¿no es cierto? Que podría ser 1, U2, U3, o B1, B2, B3. Entonces, para una recta en el espacio, si ya necesito un punto en el espacio,
más un vector dirección de 3 componentes por un parámetro. Bueno, esto sería una función, si lo veo en términos de funciones, como una función de R en R3, ¿no es cierto? Bien, fíjense que siempre interviene en el conjunto de dominio una sola variable independiente, en este caso es t, y justamente una curva, en general, bueno, en este caso tenemos rectas, porque acá hay una relación lineal. ¿Sí? ¿Me hablan ahí? ¿Están hablándome? Traten de silenciar el micrófono, porque si no, no sé si me están preguntando. Bueno, entonces, fíjense que tenemos rectas porque hay una relación lineal entre el parámetro t con xy o con xyz, ¿no es cierto? O sea, la variable independiente, que sería t, si lo pienso en términos de función, ¿no? La variable independiente, que sería t en este caso, es o tiene una relación lineal con las variables dependientes. Bueno, pero esto no sería, digamos, la única posibilidad de pensar en curvas. O sea, en este caso estoy pensando en curvas lineales, son rectas, ¿no es cierto? Pero yo podría haber puesto ahí, en vez de t al cuadrado, seno de t, o una relación diferente entre x y b1, ¿sí? Podría haber pensado, por ejemplo, de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo x, lo podría haber pensado como, no sé, como 2 más t cuadrado, por ejemplo, e y, por ejemplo, si estamos en R2, podría haber puesto 1 menos seno de t, por ejemplo. Esto sigue siendo una función que va de R en R2, pero más allá de que un punto en el plano va a seguir teniendo un grado de movimiento, una posibilidad de movimiento, no lo hace en forma lineal, ¿sí? Bueno, sin embargo, todo esto que estamos viendo acá, el último ejemplo, más las dos rectas, reciben el nombre de curvas, son curvas. Esa aplicación, la aplicación que va de R en Rn en general, con n que puede ser 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, recibe el nombre de curvas. Curvas es toda la aplicación, ¿sí? La aplicación que va de R en Rn. Entonces, vamos a ir siguiendo la diapositiva que está en el aula, pero justamente para terminar esta partecita, cuando yo dibujé la recta, que la hice como el rango de esa función que va de R en Rn, en los ejemplos de las rectas los hice en R2 y en R3, ese dibujo se lo acostumbra a llamar curvas, pero en realidad serían las trazas, recibe el nombre de traza, ¿sí? El conjunto de llegada que yo dibujo es la traza, y la aplicación que va de R en Rn es una curva, es una curva. Eso es una forma de denominarla, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos el dibujito estamos hablando de traza, ¿sí? Traza de la curva, o sea, estamos hablando del rango, ¿sí? De esa función que iría de R en Rn, ¿sí? En general. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que voy diciendo? Sí, profe. Bien, la unidad es bastante fácil si la leen y la estudian, ¿no es cierto? Al igual que los ejercicios son más bien sistemáticos, mecánicos, ¿no? Bueno, vamos a subir un momentito acá la presentación. Si bien esto, como les dije, no es complicado, es sencillo, bueno, además del apunte que le estamos dando nosotros, que con ese sería suficiente, pero pueden, por ejemplo, es interesante cómo lo plantea Peter Ruiz al tema, ¿sí? Nada más que Peter Ruiz usa otra nomenclatura,
no quiero que se confundan, pero está muy lindo cómo lo presenta también Peter Ruiz al tema este, ¿no? Bueno, vamos a la diapositiva. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, primero hay una introducción ahí, que es un poco lo que estuvimos hablando también. Bueno, entonces, vamos a ver cómo en general, ¿no es cierto? Esa función, le habíamos dicho que le íbamos a llamar gamma, la podemos escribir, ¿no es cierto?, como, en este caso, va a tener dos coordenadas. Si es una función que va de R en R2, que fue el primer caso de la recta, lo podríamos escribir como una función x de t e y de t, ¿no es cierto? Es lo que está ahí en la diapositiva. Esa función, como yo les dije, es lo que llamamos curva, y como trabajamos con un contexto vectorial, ¿sí? También se suele llamar curva parametrizada, ¿sí? A toda esa función. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos definir una curva, ¿no es cierto? En R2, una curva cuya traza está en R2. Bueno, primero y principal hay que definir el intervalo de validez, ¿no es cierto? Toda función tiene su dominio. Ustedes ya saben que toda función tiene su dominio. Entonces, acá, yo a esta recta podría haber definido, por ejemplo, que va entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un cierto dominio t, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, t sería entre -1 y 5, por ejemplo. Entre -1 y 5. Ese sería el dominio de la función, ¿no es cierto? Porque si no, si yo no lo explicito al dominio, lo que voy a tener es una curva, en este caso una recta, que va de menos infinito más infinito, ¿no es cierto? O sea, se proyecta hacia un lado y hacia el otro indefinidamente, ¿no es cierto? Bueno, continua, ¿sí? No presenta interrupciones. O sea, si yo defino una función de esta forma, la función va a ser continua. Después habrá aspectos intermedios que los iremos tratando, como son lo que son las curvas suaves. Eso es otra historia. Pero en general la función esa es una función continua, ¿no? Entonces llamaremos curva en R2 al conjunto de puntos definido paramétricamente por gamma, ¿sí? En una terminología más familiar, hemos identificado la noción de curva con lo que a menudo se denomina una representación paramétrica, ¿sí? Cuando hablaban de la ecuación paramétrica de la recta, estaban materializando una curva como función. Bueno, ahí define lo que es traza, ¿no es cierto? La traza es la imagen, que es lo que estuvimos hablando recién. También se llama curva punteada. Traza o curva punteada del conjunto de puntos, ¿no es cierto?, que son la imagen de ese dominio que yo tengo, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo tener, por ejemplo, la recta que tenía recién, ¿no es cierto? Volvamos acá de nuevo. Vamos a borrar un poquito para que nos quede más prolijito. Vamos a borrar lo que no nos sirve. Bueno, hay definiciones que tienen que ver con el concepto de función, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo estoy diciendo que un punto P pertenece a la curva, quiere decir que hay algún valor de T, ¿no es cierto?, con el cual, al reemplazarla, se satisface, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, a ver si me explico mejor. Si yo digo que gamma de T, que puede ser esta recta, ¿no es cierto?, digo que es x de t y de t, y yo digo que, por ejemplo, el punto 2, 5 está sobre la traza, o sea, en este caso estaría sobre la recta. Yo digo que el punto está sobre la recta.
Entonces quiere decir que hay un valor, vamos a llamarle t sub 0, para el cual la función valuada en t sub 0, o sea, cuando yo introduzca t sub 0 acá y acá, voy a tener ese punto. Recuerden que esto, ¿no es cierto?, normalmente se explicita como xi, es lo que puse acá, ¿sí? O sea, son las variables dependientes, ¿no es cierto?, que están digamos, en el espacio de llegada. Bueno, entonces, en ese caso, ese punto P pertenecería a la curva, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo acá. Bien, acá es importante entender algo, que yo puedo tener distintas curvas. Recuerden que curvas, estoy haciendo referencia a la función gamma de t, ¿sí? Puedo tener distintas gamma de t y sin embargo estar viendo la misma traza, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, que creo que la damos por acá, acá está, miren. Si yo tengo, en el primer caso, lo vamos a hacer para que lo vean, tengo coseno de t, seno de t, que va entre 0 y 2pi. Por ejemplo, tengo una curva gamma de t igual a xi. Esto se escribe de esta forma. Después creo que lo hacemos más. Volvemos sobre esto. Coseno de t, seno de t, para t que varía entre 0 y 2pi. Fíjense que esto yo lo puedo, a ver, para graficarlo, de hecho hay algunos ejercicios en la guía, ¿no es cierto? La traza la vamos a dibujar en el plano xy. Yo tendría que eliminarlo al parámetro, ¿no es cierto? O sea, tendría que, de alguna forma, sacarlo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si yo elevo el cuadrado, la primera coordenada, la coordenada x, y le sumo el cuadrado de la coordenada y, esto me va a quedar como x cuadrado más y cuadrado igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y esto es trigonométricamente igual a 1. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Esta sería la forma, digamos, de tratar de visualizar la traza, ¿no es cierto?, ya posicionado sobre el conjunto de llegada, ¿no es cierto?, sobre el espacio de llegada. En este caso es R2. No siempre se puede hacer esto, o sea, eliminar el parámetro t a veces no es fácil, pero bueno, de hecho, como este es un tema didáctico, cuando tengan que hacerlo, va a ser algo que es posible. Bueno, esta es una circunferencia, así como está planteado, es una circunferencia de radio 1, ¿sí? O sea que esto es algo así, digamos. Pero esto tiene una particularidad, fíjense que empiezo en t igual a 0. En t igual a 0, tengo x, en t igual a 0 voy a tener xy igual a 1, 0. O sea que voy a estar posicionado acá. ¿Sí? Este sería, digamos, la imagen de t igual a 0. Si yo pongo fíjense que el dominio va de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Si vamos a poner t acá, esto sería 0, y esto sería 2pi. Me voy a mover así en este sentido, de 0 a 2pi. Cuando esté en pi sobre 4, t igual a pi sobre 4, me va a quedar xy, pi sobre 4 es 45 grados, ¿no es cierto? O sea, más o menos estaría acá. Bueno, xy, bueno, olvídense de lo que acabo de decir, porque eso después cuando veamos coordenadas polares a lo mejor lo entienden un poco mejor. De todos modos, algo vieron en geometría. Bueno, x, cuando es pi sobre 4, acá me quedaría raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2, y raíz de 2 sobre 2. ¿No es cierto? El coseno y el seno de 45 grados es el mismo.
Y bueno, voy a tener un punto como este, ¿no es cierto? Bueno, si sigo probando con esto, t igual a pi sobre 2, voy a venir acá, t igual a pi, voy a estar acá, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo concreto es que cuando yo me moví de izquierda a derecha en el dominio, yo acá me estoy moviendo en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario. Bueno, fíjense que yo puse x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero ¿qué hubiera pasado si yo escribía acá? O sea, como que la ecuación explícita o implícita de la traza no va a terminar dándome toda la información, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo acá escribo t entre 0 y pi, en vez de poner entre 0 y pi sobre 2, si yo hubiese puesto el dominio, por ejemplo, t entre 0 y pi sobre pi, digamos, ¿no es cierto? Vamos a poner igual acá, entre 0 y pi, la imagen, por más que yo saque todo esto, no termina siendo toda la circunferencia, ¿no es cierto? Porque dice que t varía entre 0 y pi, o sea que únicamente voy a tener este tramito. Y también recorrido en sentido antihorario. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, veamos qué sucede. Ahí hay otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de gamma de t igual a x coseno y seno, hubiera puesto, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre por una cuestión didáctica, ¿sí? Alfa de t igual a xy con el mismo dominio, ¿no? Con el mismo dominio. Igual a seno de t coseno de t. ¿Qué hubiera pasado? ¿No es cierto? T varía entre 0 y 2pi, el mismo dominio. Bueno, acá no lo tomé al 0, ¿no es cierto? Pero después lo tomo con el 2pi. No importa. Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese escrito eso? Y bueno, si yo hubiese escrito eso y hubiera desparametrizado, o sea, hubiera pasado de vuelta a la ecuación implícita, hubiese llegado a lo mismo. Y ustedes dirán, bueno, pero me representa la misma circunferencia. Fíjense que la traza de vuelta no tiene toda la información. ¿Por qué? Porque en este caso sí van a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si yo hago el cuadrado de este más el cuadrado de este otro, pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Esto sería x, esto sería y, voy a tener de vuelta la circunferencia, ¿no es cierto? Y como traza sigue siendo la misma, ¿no es cierto? O sea, yo lo que veo ahí es la misma. Pero miren la particularidad. Cuando t vale 0, estoy acá. Para t igual a 0, me queda 0, 1. Estoy acá. Cuando t vale pi sobre 2, estoy acá. Entonces me moví en este sentido. O sea, no solamente el punto donde comienza la traza de la curva no es el mismo, sino que encima lo estoy recorriendo en sentido antihorario. Dicho de otra manera, la curva alfa es diferente a la curva gamma. ¿Sí? Son dos curvas, aunque a ustedes no les guste, son dos curvas diferentes. ¿Sí? Son dos curvas diferentes. Por más que estén viendo la misma traza. ¿Sí? Recuerden que curva es toda la aplicación. Esta función, no sé ustedes, pero yo la veo diferente a esta otra. ¿Sí? Bueno, la curva gamma, que es lo que yo le llamo curva a toda esa función, es diferente a la curva alfa. ¿Sí? Entonces, la traza termina siendo la misma. La traza termina siendo la misma, pero tiene su particularidad. Si yo me pongo a estudiarla en detalle, ¿no es cierto? Por ejemplo, además de recorrerla en sentido contrario, la está empezando en otro lado. Bueno, ya vemos eso, cómo se define ese tema de dónde empieza. Bueno, volvemos a la presentación. Fíjense acá. Acá hay otra curva que le llama beta. Dice coseno de 2t, seno de 2t. Y el mismo espacio de dominio, ¿no? Bueno, esta curva, si ustedes la analizan, les va a dar la misma traza que esta. O sea, el mismo dibujito en la circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
que la segunda la recorren 2 veces. ¿Sí? La segunda la recorren 2 veces. O sea, a esta la estoy recorriendo 2 veces, ¿no es cierto? Por el dominio que yo tengo, y este 2 que me aparece acá, cuando ustedes analizan van a ver que están repitiendo los puntos. Bueno, esos puntos van a ver que se reciben el nombre de puntos múltiples. Bueno, y después tenemos la otra curva que habíamos dado recién, seno de t, coseno de t. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver un poco de terminología. Bueno, ahí volvemos a definir lo que es curva ya para un espacio n-dimensional, es la misma definición de antes, ¿no es cierto? Que es una función continua definida paramétricamente por esa función. Bueno, cuando decimos definida paramétricamente es porque nos estamos quedando con el rango. Bueno, la terminología. Yo recién hablaba a dónde empezaba la curva, ¿sí? Cuando tomaba el extremo este que está acá, el extremo inferior de t, en el dominio, el valor que toma la función en a, gamma de a, que vendría a ser en el dibujo, por ejemplo, acá cuando empecé, ¿dónde empecé yo? Este sería gamma de a. ¿Sí? Este sería gamma de a. Este es el punto inicial, es donde nace la curva, o donde nace la traza, ¿sí? Y donde termina es el otro extremo. O sea, da la vuelta y termina acá también, ¿no es cierto? Si hubiera puesto igual, termina justo en el mismo punto, ¿no es cierto? Entonces este sería gamma de B. Si yo hubiese puesto igual acá, gamma de A es exactamente igual a gamma de B, y este punto, que le vamos a llamar punto P o P sub 1, como ustedes quieran llamarle, que está en el R2, tiene 2 coordenadas, es lo que se llama un punto múltiple, ¿sí? Es un punto múltiple porque coincide el valor de gamma para 2 valores del dominio, en este caso en el extremo y en el principio, ¿sí? Entonces, un punto múltiple es aquel punto donde gamma de t nos da un cierto punto P para distintos valores de T, ¿sí? Nos da el mismo T. Entonces yo pongo el ejemplo, pongo gamma de T sub 1, me da P, otro puntito, por ejemplo, gamma de T sub 2, me da P. Entonces, tomo distintos puntos y todos me dan igual. Entonces, esos puntos reciben el nombre de puntos múltiples. En el caso de la circunferencia que nosotros vemos, observen lo siguiente. El punto inicial y el punto final coinciden. ¿Sí? El punto inicial y el punto inicial coinciden. O sea, miren lo que yo hago con el lápiz acá, en la pizarra. Empieza acá y termina acá. Bueno, esa sería una curva cerrada. Ojo, porque la definición es traicionera. Miren, observen bien el lápiz, ¿no? Empieza acá. Hago la circunferencia, me vengo acá y termino acá. ¿Esa curva es cerrada? Ustedes están viendo una circunferencia, van a decir que sí. Ahí sería cerrada si es que lo tomo o no al valor. No. Acabamos de dar la definición de curva cerrada. Dije, es curva cerrada si el extremo inicial y final coinciden. O sea que esa no es una curva cerrada. No es una curva cerrada por más que vean la circunferencia dibujada. Porque el extremo inicial y final no coinciden. Esa es la definición que hemos dado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Vamos a dar Sí, otra profe. definición. ¿Eh? Sí, se entiende.
Bueno, acá definimos punto múltiple, cuando existe más de un valor de t le damos p, ¿no es cierto? Una curva que no tiene puntos múltiples se denomina curva simple, ¿no es cierto? O sea, una curva simple sería algo así. Se denomina en la jerga de la geometría de las curvas, curva de Jordan, ¿sí? Bueno, fíjense que en el ejemplo que yo les di, acá, que empezaba acá y daba toda la vuelta y pasaba un poquito más, todos estos puntos son repetitivos, ¿no es cierto? Son puntos múltiples. ¿Está bien o no? Porque existe más de un valor de t que me arroja el mismo punto. ¿Sí? Entonces, esa curva no es simple. No es simple porque tiene puntos múltiples, ¿no es cierto? Entonces, otra curva que no sería simple sería algo así. Todos estos puntitos serían donde existe más de un valor de t, donde se repite que tengo el mismo punto P en R2. Entonces, esa curva tampoco se llama curva simple. Bueno, estas son algunas de las definiciones que no nos vamos a demorar mucho acá. Vamos a la forma de escribir estas funciones. Fíjense cómo las escribimos. Porque de acuerdo también a la bibliografía que vayan leyendo, puede dar distintas formas de expresarla, ¿no? Esta sería una forma, la escribo como un vector. Gamma, donde cada una de las coordenadas le llamo gamma 1, gamma 2, gamma sub n, ¿no es cierto? También lo podría expresar en términos de los versores de la base canónica. Hay muchos libros que lo hacen, sería esa forma. Y acá tenemos otra forma que son las que más vamos a usar nosotros, ¿no es cierto? Puede ser esta, la escribimos como un vector columna, donde gamma 1, gamma 2 sería cada uno de los términos que tenemos dentro de ese vector columna. Y recuerden que esto está posicionado en un espacio, en este caso Rn. Ahí tenemos variables dependientes que le llamamos x1, x2, xn. ¿Sí? O sea, para que más o menos nos vamos poniendo de acuerdo, esto sería, digamos, el conjunto de partida que le llamo T, esto es gamma, y bueno, en un espacio n-dimensional, o sea, este sería un conjunto, sería R el rango, digamos, el rango de gamma, ¿cierto? Estaría incluido en R a la n, y acá tendríamos un puntito X, donde X sería X1, X2, Xn, ¿no es cierto? A esas variables dependientes le asigno ese nombre, ¿no es cierto? Ahora acá. Después le podríamos poner X y Z, si está en R3 no hay ningún problema. La denominan como ustedes quieran. Bueno. Vamos a seguir con algunas definiciones. Bueno. Hay mucho, por ahí a ver un segundo, me voy a hacer un mate, porque uno acá, aunque ustedes no crean, se cansa más que dando clase en una pizarra, ¿no? Porque en la pizarra uno se puede tomar un minuto y charlar, verle las caras, llamarle la atención al alumno que está dormido, conversar de cómo se ve el partido el domingo, ¿no es cierto? En cambio acá uno empieza y sigue, ¿no? O sea que terminamos dando más información que si fuese presencial la clase. Bueno, nosotros recién, bueno, les decía que esto tenía mucho que ver con física, porque hay denominaciones, ya lo vamos a ver esto, de hecho en ingeniería se usa, porque cuando nos estamos imaginando el movimiento de un punto sobre una curva, el movimiento de ese punto, ¿no es cierto?, además de ocupar una cierta posición sobre la curva, también tiene, o le podemos asociar un vector velocidad y le podemos asociar también un vector aceleración, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, algunos nombres, como van a ver ahora, llevan esta denominación justamente porque se los relaciona con la física, ¿no?
Bueno, entonces, volviendo acá a la pizarra, denme un segundito que me funcione esto. Vamos a ver acá. Un segundo, porque se me desarma la lapicera, se le acaba la pila. Un segundito. Bueno, ahí estamos. Bueno, cuando yo, vamos a suponer que tengo una curva que va de R en R2, a llamar XY, y bueno, que nos da una determinada traza, ¿no es cierto? En este caso dibujé una curva simple, un arco de Jordan. Bueno, este sería, digamos, cada uno de esos puntos. Este sería nuestro intervalo I, dominio, A, B, y este puntito de acá le voy a llamar T sub 0. Cuando yo hago la imagen de T sub 0 por gamma, vamos a suponer que me ocupa ese lugar siempre sobre la traza, ¿no es cierto? Yo ahí puedo describir, por la forma que está escrita la función gamma, un vector, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo gamma, ¿no es cierto? Gamma de t, por ejemplo, igual a xy, igual a gamma 1 de t, primer coordenada, la segunda coordenada le llama gamma de t, gamma sub 2 de t. Cuando yo evalúe esto en t sub 0, esto va a terminar siendo un vector de dos coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, gamma de 1, me puede quedar como el vector, qué sé yo, no sé, 2, 1, ¿sí? 2, 1. Entonces, ¿cómo lo voy a representar este vector? Este vector lo voy a representar así, ¿sí? Este sería el vector gamma de t sub 0, gamma de t sub 0. Fíjense que es como que está señalando el punto, o sea que para el valor de t sub 0, tú tengo una ubicación ahí sobre la traza de la curva. Entonces ese vector, gamma de t sub 0, está muy bien puesto el nombre, vector posición, ¿sí? Me indica la posición de un punto para un cierto valor de t sub 0. Y si estamos hablando en términos ingenieriles o físicos, y t representa el tiempo, o sea, no es casualidad que a la variable le llamemos t, porque lo asociamos con el movimiento de una partícula sobre la traza de una curva, justamente en el tiempo t sub 0 estaría ocupando esa posición sobre la curva, sobre la traza, ¿sí? Por eso se recibe el nombre de vector posición. Bien. ¿Estamos hasta ahí o no? Veamos los comentarios en el chat. Parece larga la unidad, pero es bien fácil, bien digerible. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Dónde está? Acá. Bien. Bueno, ahí hablamos del vector posición. A ver, déjenme ver qué es esta parte. Bueno, acá vamos a empezar a definir lo que es la derivada. ¿Sí? Le pido que lean un poquito después la relación ahí que hay de derivabilidad y diferenciabilidad. Cuando estamos hablando de una sola variable, normalmente el término derivabilidad implica diferenciabilidad, ¿no es cierto? Cosa que no pasa cuando tenemos muchas variables. Bueno, ahí lo aclaro, ¿no es cierto? Dice, por ello aseguramos un aspecto con el cumplimiento del otro, o sea que derivabilidad implicaría diferenciabilidad. Es una sola variable independiente que tengo. Bueno, ¿cómo definimos la derivada en un punto? Bueno, si es una función de R en R, ¿no es cierto? Ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? O sea, es gamma, lo puedo escribir como gamma de t sub 0. Déjenme ver cuándo escribe esto.
Dame un segundo. Bueno, si gamma fuese una función de RNR, ¿sí? La toman de esta forma, ¿no es cierto? Como gamma de t sub 0 más delta t menos gamma de t sub 0 sobre delta t. Esta sería una forma que definía en análisis 1 para una función que va de RNR. Bueno, la definición en este caso es la misma, nada más que tengan presente de que gamma ya es un vector, ¿sí? O sea, si yo escribo gamma ahí, va a ser un vector. Entonces, yo podría tomar cada una de las funciones coordenadas. Creo que lo hacemos más adelante, ya lo vemos. Bueno, pero ¿cómo sería esto? ¿No es cierto? Gamma prima, yo lo que estoy haciendo acá, miren. Yo puedo tener gamma de t sub 0, sería este punto que está acá, ¿no es cierto? Y podría tener este otro punto en el cual me posicionaría después de un cierto tiempo delta t. O sea, yo voy viajando por esa curva roja, en un determinado instante de tiempo t sub 0, estoy en la posición gamma de t sub 0. El vector posición sería gamma de t sub 0. Y mi otro vector posición, después de un tiempo delta t, sería el que está a la derecha, ¿no es cierto? O sea, tendría dos vectores posición, gamma de t sub 0 y gamma de t sub 0 más delta t, ¿sí? Fíjense que cuando el delta t tiende a 0, ese vector celeste que está uniendo los dos puntos del vector posición pasaría a ser un vector tangente. ¿Lo ven a eso? Cuando el delta t tiende a hacerse muy chiquito, el gamma de t sub 0 se junta con el gamma de t sub 0 más delta t, y ese vector celeste inicial que yo tenía, que es este que está acá, cuando delta t tiende a 0, termina, en vez de ser un vector secante, sería un vector tangente. ¿Está claro o no? Sí. Bien. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Volvamos para atrás. Delta t tiende a 0. Sí, está bien. Pero siempre y cuando, ¿qué cosa? Acá lo estoy escribiendo. Siempre y cuando el límite exista. Porque si el límite no existe, no puedo asegurar que ese vector secante se convierta en un vector tangente. ¿Lo ven o no? Recuerden el análisis 1, cuando las trazas de las curvas terminan en punta. Ahí el límite ese no existiría porque no existe el vector tangente o la recta tangente. ¿Sí o no? El límite tiene que existir para que eso se pueda definir como derivado. Bueno. Fíjense que yo, analizando la expresión, puedo llegar a utilizar el concepto que habíamos visto en la unidad número 2, que el límite de una función vectorial existe si solo si existe el límite de cada una de las coordenadas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Por consiguiente, el vector derivada, el vector velocidad, que es el que llamamos gamma prima, existiría si solo si existen los límites de cada una de las funciones coordenadas. Si alguno de estos límites no existe, no existiría el vector velocidad, digamos. O sea, no puedo definir la velocidad en un punto. Entonces, ahí estamos deduciendo que la derivada de una función vectorial, ¿sí?, de variable real, o sea, de lo que es una curva, es igual al vector que está compuesto por las derivadas de cada una de las funciones coordenadas. La hagamos corta. Si yo digo, ¿cómo es gamma prima de t? Si yo tengo gamma de t, por ejemplo, vamos a escribirla así, x1, x2, xn, esto sería igual a gamma 1 de t
gamma 2 de t, y así sucesivamente hasta gamma sub n de t, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la derivada, entonces, de esta función? Y bueno, muy fácil, esto sería igual a gamma 1' de t, gamma 2' de t, y así sucesivamente hasta gamma sub n' de t. Entonces, si yo quiero sacar la derivada de esa función vectorial, sería igual a la derivada de cada una de las componentes o funciones coordenadas que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces yo acá lo podría escribir a esto, si lo quiero escribir de forma más completa, esto sería x'1 de t, x2' de t, y así sucesivamente hasta x sub n' de t. ¿Está claro o no? Hasta ahí. Sí. Bueno, a lo mejor es mucha información, como les dije, pero no es difícil. Bueno. Bien. Podemos decir que si tenemos un punto que nos define el vector posición y ese vector velocidad que nos daría, fíjense que en el vector este que está acá, siempre que yo puedo definir ese límite, nos daría un vector tangente, ¿sí? O sea, el vector vectorial, el vector velocidad nos estaría dando un vector tangente a la curva en el punto dado, en el punto, digamos, en la posición. ¿Están de acuerdo o no? No se vayan, ¿eh? No se vayan. Bueno, entonces, si ese límite existe, estaría definiendo un vector tangente, ¿no es cierto? Y bueno, si tengo un vector tangente, ahí yo podría armar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Podría armar la ecuación de la recta tangente que ustedes ya la conocen, o sea, es un punto más un vector dirección por un parámetro. Entonces, por ejemplo, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Gamma de t sub 0 sería el punto, más el vector dirección sería gamma' en t sub 0 y un parámetro que le llamo u por darle otro nombre. Podría haber puesto t también si quiero, ¿sí? Es para diferenciarlo, digamos, de t sub 0, ese que está ahí, ¿no es cierto? Es la ecuación paramétrica de la recta, que es un punto más un parámetro por el vector dirección. Es válida también la ecuación, por favor atiendan esto porque después van a decir, pero ¿cómo? Si usted nos enseñó en la unidad anterior que la función afín, en este caso sería a de t, sería gamma de t sub 0, hasta ahí vamos bien, más gamma prima, ¿se acuerdan que era f' en x sub 0? Bueno, acá sería gamma prima en t sub 0, y ustedes, ¿qué escribíamos antes? X menos x sub 0, o sea, acá sería t menos t sub 0, o es lo mismo que poner u menos u sub 0. Son ecuaciones equivalentes, chicos, ¿sí? Por favor, esto que está acá es exactamente válido, igual que esto que está acá. Fíjese que yo acá no pongo u menos u sub 0. Me da lo mismo, ¿sí? Si practican algunos ejercicios, se van a dar cuenta que llegan al mismo valor. Aclaro esto porque justamente habíamos visto función afín en las unidades anteriores, en la unidad número 3, entonces no quiero que se les complique las definiciones, es exactamente lo mismo. Bueno, el módulo de la velocidad es lo que se llama la rapidez, ¿sí? Una cosa es que yo vaya con un auto en una cierta dirección, tengo un cierto vector, ese vector, que es el vector velocidad, la rapidez son los kilómetros por hora, ¿eh? O sea, voy a 100 kilómetros por hora, sería la rapidez. Bueno, ¿cómo defino la rapidez? Como el módulo de la derivada. El módulo de la derivada nos da la rapidez. Lo aclaro porque después vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de esto y por ahí van a confundir, van a pensar que es lo mismo rapidez o velocidad. Bueno, ahí hablamos un poquito de diferenciabilidad. Bueno, léanlo después porque eso ya lo vimos. Bueno, acá hay un ejemplo. Vamos a dar este ejemplo y vamos a descansar un ratito. Así hacemos unos mates como la gente.
y descansamos un poco. Dice, determine el vector velocidad en el punto t sub 0 igual a 2 y su recta tangente para la curva, esta que tengo acá. Fíjense que esta ya no es una curva que represente una recta, ¿no? Tengo un t cuadrado, un t cubo. Entonces, para sacar el vector velocidad, ¿qué tengo que hacer? La derivada. La derivada. La derivada sería, de la primera coordenada sería 2t, de la segunda coordenada sería 2, y de la tercera coordenada sería 3t cuadrado. Ese sería el vector velocidad. En el punto t igual a 2, nos daría este valor. ¿Sí? Fíjense que tiene existe la derivada, por un lado existe, y ese vector es distinto del vector nulo. Lo aclaro para después lo que viene. Bueno, el vector velocidad entonces sería el vector 4, 3, 8. Perdón, 4, 2, 8. Hay un error de tipeo ahí, chicos. A ver, esto es 2. Este es un 2 acá. Corrijan ahí, hay un error ahí. Pero, a ver, vector velocidad, gamma prima de 2. Está re mal eso. ¿Cuánto nos da? A ver. Nos da en 2, me va a dar 2 por 2, 4. Este está bien. Este 2 también está bien. Y este acá me quedaría 2 por 2, 4 por 3, 12. Este es el vector velocidad. Esto está mal. Eso está mal. Salvo que esto no sea vector velocidad, pero... no. Dice en x sub 0, perdón. Este sería el vector posición, chicos. Si yo pongo 2 acá, sería 2 por 2, 4. Es este 4. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 al cubo es 8. Este sería el gamma de t sub 0, digamos. El vector posición. Ese es el vector posición. Entonces, el vector velocidad es este que está acá. ¿Sí? Es ese que está ahí. Ahí podría... dice en x sub 0 igual a 4, 3, 8. Bueno, entonces, ese es el punto. Ese punto 4, 3, 8 es el punto en el que estoy posicionado, es el vector posición. ¿Cómo sería la ecuación de la recta tangente? Sería gamma de t sub 0, es donde estoy posicionado, 4, 3, 8, más un parámetro que le llamo u, ¿sí? Por el vector dirección que estoy tomando, que es el vector tangente. El vector velocidad es el vector tangente siempre y cuando no sea el vector nulo. Sería el 4, 2, 12. Y esa sería la ecuación paramétrica de la recta tangente en el punto 4, 3, 8. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? No, profe. Bien, José Lobos me dice, sería la derivación, en realidad no es derivada parcial porque es derivada respecto de una sola variable. En realidad estás derivando con respecto a cada una de las coordenadas, ¿no es cierto? Es la derivada respecto de un parámetro, nada más, ¿no es cierto? O sea, de una sola variable, que es t. Bueno, si no hay dudas, antes de seguir con el desarrollo de la unidad, vamos a hacer un recreito de unos minutos y continuamos. Continuamos con este tema curva suave que es interesante desde el punto de vista geométrico. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar de vector velocidad. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos al recreo y ya volvemos, ¿les parece? Bien, bien, profesor.
Bueno, vamos a seguir con la parte que corresponde a curvas suaves. Este tema tiene algunos sinónimos como son curvas regulares o curvas lisas. Esos tres términos son equivalentes y después van a ser usados también cuando veamos superficies, ¿sí? Si bien la terminología que se usa en general, ¿no es cierto?, en las ciencias, sobre todo ciencias exactas, más particularmente matemática y más todavía en análisis matemático, tienen que ver, digamos, también con conceptos intuitivos. Cuando hablamos de continuidad también hablamos de un cierto concepto intuitivo, ¿no es cierto? Yo puedo pensar intuitivamente que si yo tengo, por ejemplo, algo así, de decir, bueno, esa curva es suave, porque como que varía suavemente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a aclarar algunas cositas. Cuando hablamos de curva, esa terminología es estrictamente de aplicación o de utilización a esa función que hemos llamado curvas. Y en ningún momento hemos dicho que está referido a la traza, al dibujito. Y vamos a ver ahora cuando apliquemos o aclaremos qué es el concepto de suavidad. Hay muchas cosas que hay que comentar y conversar. De hecho, ahí entiendo, está la clase del año pasado también, en la cual hemos insistido sobre este tema, así que le pido que la vean y nos avisen si está faltando algo o hay alguna grabación que no se ha subido, ¿sí? Bueno, primero demos la definición y después hablamos, ¿eh? Fíjense cuál es la definición. Sí, ¿alguien me quiere hablar? Fíjense cuál es la definición que damos para curva suave. O sea, tengo una curva que va de R en Rn con su respectivo dominio, que es un intervalo AB. Vamos a decir que la curva es suave o regular si se cumplen dos consignas. Gamma de t es clase C1, ¿sí? Clase C1, recuerden que yo puedo sacar las derivadas y esas derivadas son funciones continuas. Punto número 1. Punto número 2, B. Gamma prima de t es distinto del vector nulo para todo t que está dentro del dominio, ¿sí? O sea que cuando yo haga la derivada, ese vector derivada no se tiene que ser nunca el vector nulo para cualquier puntito que esté dentro de su intervalo dominio. Vamos a ver qué significa geométricamente esto, ¿sí? Si yo puedo decir que es derivable, o sea, con sus derivadas continuas, yo podría decir que en una primera instancia puedo pensar que a esa curva que yo tengo, puedo aspirar a sacarle un vector tangente y armar la ecuación de una recta tangente, ¿sí? Pero eso lo voy a poder terminar haciendo siempre y cuando el vector dirección no sea el vector nulo. Ustedes saben que no pueden construir una recta con un vector dirección nulo. Lo vieron en geometría eso, ¿sí? Tiene que ser un vector distinto del vector nulo, ¿sí? Entonces necesito las dos cosas, que lo puede derivar y a su vez que su derivada no sea igual al vector nulo. Veamos esto analizando el dibujo que yo les hice acá, pero con un ejemplo que también está en la guía y que lo explicamos en la grabación del año pasado.
Bueno, ahí vale una pregunta que depende cómo la haga, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas preguntas? La primera. ¿Existe un vector tangente a la traza? Porque normalmente cuando nosotros vemos una curva, nos vamos directamente a la traza. O terminamos trabajando con la traza. Y la segunda, que lo podría haber incluido en la primera. ¿Qué palabra corresponde que utilice? Si hablo de existencia o si puedo definir. Ustedes dirán es lo mismo. Voy a poner definir un vector tangente y lo voy a poner en signo de pregunta como para entender si es o no lo mismo. Y vamos a empezar con un ejemplo que está en la guía y vamos a verlo desde el punto de vista así intuitivo. Y después vamos a precisarlo matemáticamente. A ver, le pregunto a la clase. Vamos a suponer que yo tenga una traza. Bueno, me salió bastante bien. Que sea y igual a x al cuadrado. Le pregunto a la clase, en el vértice de esta parábola, ¿puedo pensar en un vector o en una recta tangente? Y si puedo pensar en la existencia de un vector o una recta tangente, ¿cómo sería en este ejemplo? Intuitivamente quiero que me lo digan, aunque se equivoquen. ¿Sería el eje X o no? Sí, señor. ¿Están de acuerdo con el compañero Luis? Sí, profe. O sea, se imaginan gráficamente que yo para trazar una tangente por el vértice coincidiría con el eje X. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Vemos el dibujo y nos damos cuenta que es así, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, fíjense, vamos a hacer la parametrización. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir gamma de t va a ser xy. Después con los ejercicios también van a aprender a parametrizar. Vamos a hacer x igual a t, por lo tanto, y es igual a t cuadrado. Y yo podría definir, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, que vaya de acá hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, t entre menos 2 y 2 sería el intervalo de dominio. Y yo quiero saber en el vértice, o sea, t igual a 0. Cuando t vale 0, la posición sería 0, 0, o sea que estoy en el vértice. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Hacemos entonces el estudio de la suavidad. Gamma prima de t va a ser igual a 1, la derivada respecto a t es 1, y 2t. ¿Es derivable? ¿Es clase C1? Sí. En ningún punto de este intervalo hay problema con esta derivada. ¿Están de acuerdo? Pertenece entonces a clase C1 en el intervalo I. ¿Sí? O sea, es clase C1. Punto A, ¿no es cierto?, para la suavidad. El punto B es si gamma prima de t se hace 0 en algún lado. O sea, el vector nulo. Si hace 0 en algún lado, fíjense que este 1 ya no nos deja que se haga 0 en ningún lado. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no?
Sí. Bien, o sea que gamma de t es suave. ¿Sí? Vamos a poner así en i, en el intervalo i. ¿Qué significa esto? Que si yo insisto ahora al ser suave, voy a probar en armar una recta tangente, ¿no es cierto? La recta tangente sería xy, ya la conocen ustedes, en el punto 0, 0 sería 0, 0, el vector posición sería 0, 0, más t por un vector dirección, ¿no es cierto? El vector dirección va a ser el vector dirección tangente, o sea, gamma prima en 0 es el 1, 0, ¿están de acuerdo o no? Sería este vectorcito, que miren que coincide, como dice el compañero, sería este vector, sería el 1, 0, coincide con el eje X, como decía el compañero. Entonces, más t, 1, 0. ¿Está bien o no? Esa sería la ecuación paramétrica de la recta tangente. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. O sea, que siendo suave, yo puedo definir un vector tangente y puedo afirmar que existe. Entonces ustedes dicen, bueno, pero es lo mismo. Bueno, vamos a ver que no es lo mismo. Vamos a cambiar la parametrización. Este le vamos a llamar, ahora le vamos a llamar beta. Vamos a borrar todo esto. Bueno, acá voy a poner t al cubo y acá voy a poner t a la sexta. Bueno, el dominio no importa porque voy a volver de vuelta a trabajar en el 0, 0, o sea, t igual a 0. ¿Sí? O sea que el dominio lo dejo así, o sea, lo que me va a cambiar es que sea una parábola más corta o más larga, digamos, ¿no es cierto? Pero si quisiera que sea la misma, bueno, tendría que ver cuánto vale en vez de menos 2 y 2. Pero como voy a trabajar en el origen, lo dejo así. Hagamos, esto sería beta. Beta, ¿es clase C1? Fíjense que la derivada de beta es 3t al cuadrado, 6t a la quinta. En todo el dominio es clase C1. O sea que se cumple el punto A. Veamos qué pasa con el punto B. Beta prima de t. ¿Se hace 0 en algún lado? Sí. En el 0 me da el vector nulo en t igual a 0. ¿Está bien? O sea, beta prima en 0 es igual a 0, 0. Fíjense que con esta definición no sería curva suave. ¿Sí? Porque me queda nulo. Veamos cuáles son las consecuencias. Armemos o intentemos armar la recta tangente. XY igual al punto que es 0, 0 más t por el vector dirección que es 0, 0. ¿Qué es esto? Me queda un punto. O sea, no encuentro una recta menos que menos tangente. ¿Lo ven a eso o no? Sí. O sea, sería el Porque yo origen. necesito para definir una recta un punto más un vector dirección que sea distinto al vector nulo. O sea que con esta curva, fíjense que si yo acá pongo x igual a t al cubo y digo y es t al cubo al cuadrado, también es una parametrización, ¿no es cierto? Esto me queda x al cuadrado. O sea que esta parametrización también me representa como traza una parábola. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que yo no puedo definir
a través de esta parametrización no puedo definir un vector tangente. No lo puedo definir porque me da el vector nulo. Ahora pregunto, ¿existe el vector tangente de la traza? No. ¿No? Si me dijeron que sí recién. Existe, pero no con esa parametrización, ¿no? Claro, con esa parametrización no lo puedo definir. ¿Entienden la diferencia que hay entre esta palabrita y esta? Sí, profe. O sea, con esta parametrización yo no lo puedo definir, pero no quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista. Muy diferente sería si yo tuviese una traza que termine en punta. Una traza que termine en punta, yo no puedo definir ni va a existir un vector tangente, alguna recta tangente. ¿Sí? Porque las derivadas no existen ahí. Entonces, quiero que les quede claro, primero, quiero que les quede claro el tema de definición, de suavidad, ¿sí? ¿Qué implica la suavidad de una curva? Que me permite definir un conjunto tangente. Siendo suave, yo puedo definir un vector tangente. Que no lo pueda definir no significa que no existe. ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Bueno, le pido, yo sé que por ahí puede ser un poquito un juego de palabras que es un poco complicado. Vuelvan a ver el ejemplo, vean de vuelta el video y vean el video del año pasado, que es más o menos el mismo, ¿sí? A lo mejor lo explicamos por ahí desde otro enfoque. Pero traten de analizarlo porque es simple el concepto, ¿sí? No es complicado. Bueno. No los quiero llenar de tanta información hoy porque recién terminamos con el parcial. Bueno, ahí está el ejemplo de la parábola y lo que acabamos de decir. Bueno, por hoy vamos a dejar acá la parte teórica esta, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta que hacer de esto? Profe, ¿podría ser como un repaso entonces de lo que vimos hoy? ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema. Decime, ¿en qué querés que insistamos? No, así como una síntesis, digamos, como para tener más en claro las ideas. Bueno, a ver, empecemos del principio entonces. Nosotros al principio lo que hemos definido, lo que es una curva. ¿Sí? Tenemos que tener claro qué es la curva y qué es la traza. La curva es toda la aplicación cuyo dominio siempre va a ser unidimensional, o sea, va a ser una función que va de R en Rn, ¿sí? R en Rn. Respecto de la traza es justamente ese dibujito que nosotros hacemos, que normalmente hasta yo lo digo que es curva, porque uno ya se acostumbra a decir la curva y dibuja la curva, la traza. Lo que pasa es que cuando hablamos de traza también estamos asociando a ese dibujito a una aplicación, a una función que va de R en R2, en R3, o que fuera, ¿no es cierto? Pero tengamos en claro la diferencia, ¿no es cierto? Que curva es toda la función y traza sería justamente el conjunto de llegada. Bueno, después a partir de ahí tenemos distintas definiciones. Tenemos las definiciones de lo que son los puntos múltiples de las curvas, de que la traza no contiene toda la información, ¿no es cierto? Porque al dibujarla, detrás puede haber una función, como vimos con el ejemplo de la circunferencia, que la podemos recorrer 2 veces, la puedo recorrer la mitad, la puedo recorrer en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas con cuidado, ¿no es cierto? Porque si yo dibujo nada más que la traza, es como que no contiene toda la información. Eso también lo tiene que tener claro. Bueno, después, ¿qué otra cosa vimos? Bueno, vimos lo que era el vector posición, ¿sí?
donde yo sobre un punto de la traza, lo que estoy indicando en qué posición estoy, ¿no es cierto? Si eso lo relaciono con el movimiento de una partícula, podría decir que en cierto tiempo estoy ocupando tal posición, ¿sí? ¿Qué sucede si estamos hablando de movimiento de una partícula o de un vehículo? Y yo tengo, por ejemplo, esta traza, ¿sí? Bueno, por supuesto voy a tener el vector posición acá. Y esta partícula viene viajando a alta velocidad, ¿no es cierto? Y acá se le acabó el camino al muchacho, entonces el muchacho se va a ir por la tangente con el auto. Va a salir en esta dirección, ¿sí? Eso nos estaría dando, en cierta forma, el posicionamiento de la partícula en ese instante de tiempo, ¿sí? Ese vector que yo dibujé acá es lo que yo llamamos el vector velocidad en ese punto. Si esto es t sub 0, esto es gamma de t sub 0 vector posición, esto sería gamma prima de t sub 0. Tiene una dirección, un sentido y tiene un módulo. El módulo de ese vector es lo que nosotros llamamos rapidez, ¿sí? Nos mide la rapidez. Si ese vector derivada es distinto del vector nulo, ustedes ya saben que por geometría puedo armar la ecuación de la recta tangente, que ya la conocen de lo que vimos en la unidad anterior o con la modificación de esa fórmula que acabamos de dar recién, ¿no es cierto? O sea, que era la recta tangente sería, ¿no es cierto? El vector posición, gamma de t sub 0, más gamma prima en t sub 0, por un parámetro u o por t menos t sub 0, como les guste a ustedes, ¿sí? Es lo mismo, ¿no es cierto? Si no le llamamos u. Esta es la ecuación de la recta tangente. De vuelta a lo que vimos en suavidad, si gamma prima es distinta del vector nulo, yo ahí sí puedo definir esa recta tangente. Puedo definir. No significa que no exista, porque va a depender de cómo esté parametrizada la curva. Si está parametrizada como una curva suave, voy a poder definirlo y llegar a la conclusión que exista. Si yo con 10 parametrizaciones no puedo definirlo, ni siquiera con 10 parametrizaciones puedo asegurar que no exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente va a depender de cómo parametrice, ¿no es cierto? Desde luego, de vuelta, una traza que termina en un punto anguloso, ¿sí? Un punto anguloso no admite derivada, por lo tanto, no le busquen una parametrización como curva suave porque no la van a encontrar. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Gracias. Bien, más o menos en términos generales, eso fue lo que hablamos, ¿no es cierto? Por supuesto, esto lo tienen que acompañar con la parte, digamos, de ejercitación, ¿no es cierto? Que bueno, eso ya lo van a hacer con Ramiro. Yo quería dedicar 5 minutitos a hablar del parcial, no sé si les parece. Si me quedo callado. Sí, profe. Bueno. Respecto del parcial, en el punto que yo quiero hacer más hincapié es, porque ahí es donde hemos notado, por así decirlo, una situación grave, es en la parte del ejercicio número 1, la parte geometría, ¿sí? Esto se los aclaro porque a partir ya de la unidad que sigue es muy cortita, pero la unidad ya que después vemos, en la unidad 7, empezamos con todo lo que es integrales, ¿sí? Unidad 7, 8 y 9 son todos integrales de distintos tipos. Van a tener que saber administrar bien la parte geométrica, ¿sí? O sea, si no van a tener dos problemas. Van a tener problemas de geometría más el tema de integrales, ¿sí? No porque no sepan integrar, porque las integrales son fáciles, sino por todo lo que representa el resolver otro tipo de integrales que no vieron en el análisis matemático 1, ¿no es cierto? Desde el punto de vista no
resolutivo porque eso lo van a hacer con tablas. El problema es, desde el punto de vista geométrico, van a necesitar administrar eso para poder armar las integrales. Entonces, bueno, a ver, ya voy a ver, no sé si le tengo acá el parcial. Si no, creo que me acuerdo más o menos cómo era. Si no, corríjanme ustedes, por favor. A ver. Vamos a escribir la función. Era, si no me equivoco, era x más 1. Si x era mayor o igual que 0, menor que 1. Y era mayor o igual que 0, menor que 1. Creo que era así. Uno de los temas, ¿no? X más 5. Más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero la idea era otra. Sí, y era igual a 1. Bueno, esto es nuestra función. F de xy. Bueno, la puedo escribir como z igual a f de xy porque la voy a dibujar en el espacio, ¿no es cierto? Bueno. Con el eje así, más o menos. Bueno, entonces acá, ustedes saben el dominio, ya les habíamos dicho que era esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo el dominio, después lo vamos a poner acá en el piso. Bueno, es como un cuadrado, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar al cuadrado, después voy a borrar lo que no corresponde. Esto es 1, esto es 1, ¿no es cierto? Fíjense que en la primera parte tomo el x igual a 0. Al 1 no lo tomo. Deja línea y punto esto. Al i igual a 0 lo tomo, que sería este que está acá. Y no tomo el 1 acá, pero sí lo tomo acá. ¿Sí? Vamos a dibujarlo con celeste. O sea que el dominio sería todo este cuadrado sin incluir la recta x igual a 1. ¿Sí? Se excluiría, digamos, la recta esta. Bueno, ese cuadrado lo puedo llevar acá. Perdón, en x igual a 1. Esto sería acá. Vamos a borrar esta así en línea de puntos. Y dijimos, vamos a graficar la primera parte. O sea, la primera parte es como que no lo incluyo al 1 acá. Después lo voy a incluir. Y sería todo esto que está acá adentro, ¿no es cierto? Bien. Para graficar una recta yo necesito 2 puntos. ¿Sí? Para graficar un plano, según como esté este plano en el espacio, puede ser 3 o 4 puntos. ¿Sí? Nosotros en este caso vamos a tomar 4 puntos. Entonces vamos a decir, vamos a graficar primero esto que es en el espacio. Un plano. Y esto sería otro plano. Así como está planteado serían planos. Pero ojo con este, porque yo este plano lo estoy definiendo nada más que para i igual a 1. Ojo con eso. Bueno, entonces, x más 1. Grafiquemos ese plano en este rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces fijémonos. Por ejemplo, para x igual a 0, tendría z igual a 1. Vamos por acá más o menos. Sería 1. La sombra de estos conjuntos me daría el dominio, ¿no es cierto? Perdón, en x igual a 0 me queda z igual a 1 y en x igual a 1 me queda z igual a 2. O sea que más o menos sería por acá. Bien, entonces ya tendría la cara de este plano, ¿no es cierto? Después tendríamos en i igual a 0,
en y igual a 0 sigue x más 1. O sea que este plano se va a construir de esta forma. Es un plano, digamos, fíjense que no tiene la función de y, ¿no es cierto? Sería algo así, ¿no es cierto? Esto va a ser así de esta forma, digamos. Corta el plano ZX con esta cara del plano, ¿no es cierto? Esto sería más o menos algo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense que en y igual a 1 no lo tomo, o sea que yo acá, si quiero ser exquisito con el dibujo, tendría que borrar este ladito de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que esta partecita no la tomo. La voy a tomar acá en la segunda parte. La segunda parte me dice x más 5. X más 5 es un plano paralelo a este, pero está más arriba, ¿no es cierto? Está mucho más arriba. Pero de ese plano, lo único que voy a tomar va a ser el que corresponde a y igual a 1. Es como que yo a esto, acá, ¿con qué lo puse? Con verde. Bueno, con verde lo puse. Nada más que esto voy a tener los puntos que participan en la imagen. Fíjense que estos puntitos de acá no son la imagen de este. La imagen de este está en x más 5, o sea que yo podría dibujar, lo voy a hacer, pero después lo voy a borrar porque estaría mal. Podría dibujar un plano que pase más arriba, ¿no es cierto? O sea que en vez de 1 pase por 5. Lo voy a dibujar acá, es un plano paralelo a este. Algo así. Pero únicamente voy a tomar esto. O sea que me quedaría nada más que esta recta. Porque estoy diciendo y igual a 1. ¿Sí? O sea que esto no va. Esta recta verde que yo dibujé arriba está en el plano x más 5, pero no va al plano x más 5, porque x más 5 es válido únicamente para y igual a 1. ¿Sí? Entonces, para no confundir acá los dibujos, esto se podría hacer también de otro color, un verdecito más claro, que es para significar que es la imagen de y igual a 1, sería esto que está acá, ¿no es cierto? La imagen de esto, que es esto que está acá, me daría esta recta, ¿sí? Entonces, esa es la gráfica, ¿sí? O sea, intervienen dos planos, pero estoy tomando una porción de plano que está acotada por un dominio cuadrado y solamente una recta sobre el plano, porque estoy haciendo la imagen de una recta que es la recta y igual a 1. ¿Se entiende o no, chicos? Vamos al dibujo vuelta. O sea, la primera parte del dominio sería la sombra del plano x más 1, digamos, de esa porción de plano, ¿no es cierto? Y la segunda parte es nada más que una recta, porque es la imagen de y igual a 1. Es como el corte del plano y igual a 1 con el plano x más 5, ¿no es cierto? Si yo corto este plano con otro plano, digamos que pase por y, la intersección me va a dar una recta, ¿no es cierto? ¿Estamos? Están callados. Bueno, ¿y cómo sería el tema de la continuidad? El tema de la continuidad, dentro del dominio, en todos estos puntos, incluyendo x igual a 0, y igual a 0, no habría ningún problema. Esto es una función continua, ¿no es cierto? Porque lo pueden ver, digamos, como por el álgebra de las funciones continuas. X continua le suman 1, es una función continua, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Cuando yo hago
por así decirlo, el valor de f en acá, o sea, x1, me daría x más 5. ¿Sí? El valor que toma en esta recta, estoy acá arriba. Y el límite, cuando xy tienda a x1, estoy arriba del plano azul, o sea, en x más 1. Fíjense que hay diferencia de valores. O sea, el valor de la función en la recta y igual a 1, estoy arriba, en x más 5. Pero en la proximidad, o sea, en estos puntitos de acá, muy cerquita a esa recta, estaría cayendo en este plano. Entonces sería discontinua la función en y igual a 1. O sea, tengo un salto. Este ejemplo lo vimos cuando vimos derivabilidad y continuidad, ¿se acuerdan? Que habíamos visto como un plano cortado con una cruz, que la cruz se levantaba. Lo vimos ahí en clase. Está en el Stewart, creo. Sí, en el Stewart. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, disculpe. Sí. ¿Qué libro dirían para esta segunda parte? ¿Qué libros nos vamos a guiar? Vamos por parte. Está buena la pregunta, Joel. A ver, la parte de la unidad 5, hay un apuntito hecho por la cátedra. Sugiero que lo vean bien al apunte. Bien. Que no abarquen muchos libros. ¿Sabe cuál es el problema? Yo le comenté el Peter Ruiz recién, ¿no? Sí, sí. El Peter Ruiz tiene otra nomenclatura. Es muy, muy rico en conceptos. ¿Sí? Pero Bien. tiene otra nomenclatura. Que no vaya a ser cosa que... ¿cómo se llama? Ya te atiendo, Emiliano. Cambia la nomenclatura. Si vos no tenés problema para convivir con distintas nomenclaturas, velo al Peter Ruiz porque es muy rico. A mí me encantó cómo lo presenta el tema curvas, no me simpatiza la nomenclatura que usa. Después la unidad que sigue, bueno, es más que nada es una unidad también muy fácil, o sea, me animo a decir que casi tan fácil como curvas, ¿no es cierto? Nos guiaríamos más del Williamson en lo que respecta a la nomenclatura, porque es una generalización de los campos escalares que los llevamos a los campos vectoriales. Y ya después sí, después en lo que queda del cuatrimestre, la parte de todo lo que sea integrales, lo podemos ver del Stewart, del Thomas, que es un libro muy lindo, el Thomas, para esta segunda parte, de la parte integrales. Y la parte práctica también la podés complementar con el García Venturini, ¿sí? Pero me gustan más los dos primeros. Bien, porque gracias. García Venturini hay unidades que te trabaja con los métodos clásicos, no te lo enfoca vectorialmente. Sobre todo la parte de superficie, cálculo de área, todo eso. ¿Sí? A ver, voy a atender un segundito, ya seguimos Sí, con el gracias, puro. gracias. Déjame que les vea acá a los chicos que me están diciendo. Bien. Bueno, no, la evaluación de los parciales, por lo que hicieron, por lo que no hicieron, se verá después, ¿no es cierto? Ya veremos, ¿sí? Pero le digo que la parte geométrica es vital y va a ser más vital en la segunda etapa. Te toma toda la recta y igual a 1, claro, sí, la imagen no es toda la recta porque está acotada en un cuadrado, ¿no? Es un segmento de y igual a 1. De todos modos, bueno, sí, lo podés interpretar, sí, en realidad sí, podría haber aclarado, José, de que X estaría acotado entre 0 y 1. No hay problema, esa era la idea, pero si vos la tomás a toda la recta, porque Joel me dice, creo que lo que me está diciendo Joel, es de que acá no condicionamos a X. Está bien lo que dice Joel, es válido,
pero no cambia la gráfica, ¿no? O sea, si i igual a 1, esto seguiría para el infinito, digamos. Sería una recta que sigue. Sí, en términos rigurosos, sí. Yo también lo tomé así, profe. No hay problema, mientras me hayan dibujado una recta. A ver un segundo, ¿quién me está hablando? Valentino. Valentino. Sí, no hay problema. Si me tomas toda la recta, no hay problema, porque lo que la idea es de que vean el concepto, ¿no es cierto? No hay problema. No hay problema que se tome todo. O sea, porque no hay un condicionamiento con X, en realidad. De 10 entonces. Sí, no hay problema. Lo importante es que interpreten bien las conclusiones, ¿no es cierto? Porque hay gente que me puso que es continua la función. Ya me fijo más arriba, ¿sí? Eso me estaba por ver. Espera un segundito, que vea acá. Dame un segundo. Que me ande la lapicera. Espera. ¿Quiénes son los que me escribieron, Franco? A ver, vamos por parte. Bueno, Emiliano el primero. ¿Emiliano puede ser Bayón? Bueno, en realidad los ejercicios, a ver, los ejercicios con funciones definidos de dos formas, nosotros los trabajamos, ¿sí? Lo hemos trabajado en el resto de las unidades. Desconozco cómo los vieron en primer año. Mi opinión es que tendrían que haber trabajado con funciones definidas de dos o tres formas en primer año. Desconozco si lo vieron o no, pero nosotros sí lo trabajamos. Inclusive en la bibliografía que de consulta están las funciones definidas de dos formas, ¿no? Bueno, Valentín, es lo que vos me habías dicho, ¿no? Que continuaba, a ver, dice, profe, en mi caso hice el dibujo en el plano como usted. Y también en el espacio, pero yo dibujé los dos planos. ¿Era lo que me habías consultado, Valentín, recién? ¿Lo mismo? No, yo soy Valentino. Marchetti sos vos. Y bueno, Valentín Mejía, no sé qué me está diciendo. O sea, yo me guío de lo que está escrito en los parciales, chicos, ¿no? O sea, no de lo que me dicen hoy. Las notas, bueno, no, son 300 casi parciales, así que no es fácil corregir eso porque inclusive hay veces que hay que ver las interpretaciones, porque no es una clase de dibujo, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no tienen por qué hacer un dibujo perfecto, pero por lo menos saber el que lo esté viendo que se interprete qué han querido hacer, ¿sí? ¿Qué han querido hacer? Bueno, chicos, vamos a dejar por hoy la clase. Dios mediante, creo que seguiríamos la semana que viene, no sé, porque esta semana ya jueves y viernes creo que no hay actividades, así que de todos modos, bueno, ya vamos a ver cómo para los que están trabajando en el proyecto ese de fortalecimiento del dictado, vamos a ver cómo nos seguimos organizando con eso, ¿sí? En principio, bueno, no quería dejar de explicarles el ejercicio ese el número 1, que veo que la mayoría no lo he hecho. Así que
Bueno. Dejamos acá, chicos, entonces, Dios mediante, nos estaremos viendo la semana que viene, entonces. Profe, disculpe, ¿cuándo estaría subido este video? Mirá, yo voy a tratar de ponerme el día entre hoy y mañana, porque también nos quedaba uno del día viernes. Sí, por eso. Yo me fijé la semana pasada, el mismo viernes, me fijé y no estaba. No sé en qué tiempo me lo pone a disposición el Meet, ¿no es cierto? Pero si hoy está o mañana está, te lo subimos, no hay ningún problema, Joel. Gracias, muy amable, ingeniero. Muy bien, gracias a vos. Bueno, chicos, nos dejamos entonces, nos seguimos viendo. Gracias, profe. Chao, profesor, gracias. Chao, profe. Chau, chau, chicos.